El tema de este día le he puesto, no toda enseñanza viene de Dios. No toda enseñanza viene de Dios. ¿Sí? Se dice, bueno, ya anteriormente, ya ahora hay máquinas para detectar billetes falsos, ¿verdad que sí? Hay máquinas para detectar billetes falsos. Pero antes de la tecnología, ¿qué era lo que usaban para detectar billetes falsos? ¿Qué era lo que usaban antes para detectar billetes falsos? No había ninguna máquina. Los banqueros o los que se dedicaban a trabajar el dinero, con el puro tacto, ellos sabían qué billete era bueno y qué billete era falso. Y ellos, con puro tocarlo, decían, este es falso y este es bueno. ¿Sí? Hermanos, en la enseñanza es lo mismo. En la enseñanza, nosotros como hijos de Dios tenemos que ser como esos banqueros, ¿sí? De poder detectar lo bueno y lo malo. Entonces, todo cristiano tiene la obligación de saber examinar y de saber entender que cualquier predicador, cualquiera, ¿sí? Debe de aprender a entender que cualquier predicador está hablando la verdad o está hablando mentira. Tenemos que saber nosotros diferenciar entre lo bueno, entre lo verdadero y lo falso. ¿Por qué? Porque hay mucha enseñanza que parece ser buena. Y hay mucha enseñanza que es mala. Y otra que está como media maquillada. Entonces nosotros tenemos una responsabilidad, hermanos, de ser como esos banqueros. En esta predicación vamos a ver tres cosas que nos van a ayudar a entender y nos van a enseñar cómo detectar esas enseñanzas falsas. Lo primero que vamos a ver es que todo lo tenemos que examinarlo todo. La segunda cosa que vamos a estar viendo es la doctrina es el filtro. La doctrina es el filtro. Y la tercera cosa que vamos a ver es que todo lo que contradice la Biblia es del anticristo. Tres verdades y tres principios que vamos a ver para detectar lo bueno y lo verdadero y lo falso. Entonces, vayamos a Juan, a primera de Juan, capítulo 4, pero déjeme decirle, vamos al capítulo 3, versículo 24. ¿Cómo, hermano? Vamos a comenzar en el versículo 24 del capítulo 3. ¿Ya estamos ahí, hermanos? ¿Sí? Dice de la siguiente manera: y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que él que él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Capítulo 4, versículo 1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conocer el Espíritu de Dios, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios.
Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. ¿Por qué empecé desde el último versículo del capítulo 3, hermanos? Porque ahí el apóstol Juan habla acerca de la posesión del Espíritu Santo. ¿Sí? Termina con una grande verdad acerca de los que tienen el Espíritu Santo. ¿Sí? Una grande verdad de los que tienen el Espíritu Santo. Y en el capítulo 4, versículo 1, quiere hacer un contraste, hermanos. Y quiere hacer una advertencia acerca de los espíritus, del Espíritu, tanto lo que viene del Espíritu Santo como lo que no viene del Espíritu Santo, que a él le llama espíritu ¿cómo? A todo espíritu, no todo espíritu, le llama falso, lo pone como falso, hermanos. Pero entendamos un poquito, hermanos, en el contexto de Juan para poder entendiendo lo que quiere decir. ¿Sí? Esto es algo bien importante. Entendamos un poquito en el contexto de Juan. El contexto de Juan, al igual que de todos los apóstoles, fue un contexto en el que ellos experimentaron muchas manifestaciones espirituales. ¿Sí? Los dones del Espíritu Santo, ellos los vieron. Los vieron. Gente que habló en lenguas, gente que sanaba, ellos que sanaban a la gente, muchas manifestaciones espirituales. En ese tiempo, hermanos, había también profetas que ellos también conocían. Y ellos eran los que examinaban a los profetas y ellos enseñaron a los demás a examinar a los profetas. Los profetas de ese tiempo se le conocía como profetas itinerantes. ¿Qué quiere decir? Que estos profetas iban de congregación en congregación declarando la palabra de Dios o declarando no cosas extrabíblicas, sino cosas que Dios les mostraba para fortalecer la doctrina de Dios. ¿Sí? Se dice que un verdadero profeta solamente llegaba una vez a una iglesia y se iba. Un falso profeta era aquel que llegaba y se quedaba más de 3, vamos a ponerle 3 domingos en una iglesia. ¿Sí? Y es importante que entendamos este contexto, hermanos, para poder entender lo que Juan nos está diciendo. ¿Sí? Entonces, en lo que tiene en mente Juan es que no solamente las manifestaciones del Espíritu Santo se dejaron ver, sino también manifestaciones de otros espíritus, manifestaciones de falsos profetas, asimismo manifestaciones espirituales que venían del Espíritu Santo, pero al mismo tiempo manifestaciones espirituales que venían de demonios, hermanos. Entonces ellos sabían que era verdad, que era mentira. Y él, en su preocupación, hermanos, después de hablar de todo el amor y decir el Espíritu Santo que mora en los hijos de Dios, ¿verdad? En el capítulo 4 es una advertencia. ¿Y cuál es la advertencia que hace Juan? Amados, esa palabra paternal, ternura, en otras versiones se dice amigos, ¿sí? Amigos. Y luego dice, no crean a todo espíritu, no crean a todo espíritu, ¿sí? Y luego les dice, les dice, ¿qué es lo que tienen que hacer? Sino probar los espíritus si son de Dios. ¿Sí? Sino probar los espíritus. Y lo primero que vamos a ver, hermanos, en este pasaje es examínalo todo. Examínalo todo. ¿Sí? Examina todo lo que se dice.
Juan, en una emergencia dice, no creas a todo hombre que quiere o que dice que habla por medio del Espíritu. No lo creas. No creas a todo hombre que dice que habla por medio del Espíritu. Claro, en ese tiempo también no teníamos los 66 libros de la palabra de Dios. Y es por eso también que Él les decía, no lo creas, no creas. Y hermanos, es un llamado a nosotros. Es un llamado a nosotros a no tragarnos todo lo que hay en el internet. Es un llamado a no tragarnos todo. Porque todos andamos en el internet buscando temas, buscando cosas, y todo no lo comemos. No, hermanos. Y luego les dice la advertencia, probad, no creáis a todo espíritu. Y les hace una recomendación, y es una recomendación para todos. ¿Cuál es la recomendación que Juan hace? Sino probar los espíritus si son de Dios. Probar los espíritus. Esta palabra probar, hermanos. Sí. Le voy a decir qué es lo que significa. Habla de comprobar y someter a prueba con la intención de aprobar. En otras palabras, para que se entienda mejor, esta palabra es un término metalúrgico en donde se ponen a prueba los metales. ¿Sí? Un minero que anda escarbando la tierra, no todo lo que brilla, hermanos, es oro, ¿verdad que no? Todo lo que brilla tiene que ser examinado. Ahora no vino mi hermano Meño, ¿verdad? Que es el que le sabe ahí a esas cosas. No todo lo que brilla es oro, tiene que ser probado. Y había muchos métodos para probar el oro. Usaban algún líquido, pero cuando ya estaba formada la joyita o la prenda, había un método muy sencillo para examinar si era un metal puro. Y algo bien sencillo, un imán. Alguien que vendía oro, traían su imán y decían, vamos a probar si es de oro. Si el anillo se pegaba al imán, ese era un anillo de, ahora decimos nosotros, de chapa, ¿verdad? De chapita. No es de oro, pero si se atraía, si no se atraía, decía, este sí es de un metal valioso. Y eso era lo que usaban, los metalúrgicos anteriormente, y ahora hay muchísimas cosas para comprobarlo de otra manera. Asimismo, hermanos, es la responsabilidad que nosotros tenemos de examinar todo lo que se predica. Todo, hermanos, todo lo que se predica. Alguien por escuchar el nombre de John MacArthur dice, no, John MacArthur, no, ¿qué? Es un humano como nosotros. Fue, ya está con el Señor. O escuchamos a un predicador favorito y decimos, todo. No, hermanos, hay que examinarlo todo. ¿Sí? No, es el hermano Humberto, es el hermano Josué, es el hermano José. Todo, hermanos, tenemos que examinarlo. Todo. Es una responsabilidad que nosotros tenemos como hijos de Dios, examinar la enseñanza. Tenemos que ser muy meticulosos, hermanos. Y eso cuesta tiempo y esfuerzo. ¿Sí? Y muchos no queremos hacerlo. Y algo que me gusta de las grabaciones no es de subirlos a YouTube para monetizar, eso no es nuestra intención. Eso es de que también nosotros podamos seguir examinando lo que se nos dijo.
de decir, a ver, como que aquí no le entendí al hermano y se me olvidó preguntarle, voy a escucharlo otra vez. Sí, voy a escucharlo otra vez y pues voy a ver si yo puedo entenderle. Y si no, pues le pregunto. Pero es una responsabilidad, hermanos, que tenemos. Pero ¿saben qué? Muchos de nosotros solamente queremos llegar y como una esponja y no tener ese compromiso de examinar la predicación. Es un compromiso, hermanos, ¿sí? De examinarlo. Mire, vamos a ver dos citas aquí en este punto, ¿sí? Vamos a ver dos citas. Primero vamos a Primera de Tesalonicenses. Vamos a Tesalonicenses. Búsquense por ahí, Primera de Tesalonicenses. ¿Sí? Capítulo 5, versículo 20. 5:20. ¿Ya estamos ahí? Le dice Pablo a los tesalonicenses, dice, no menospreciéis la profecía. No menospreciéis la profecía. O sea, no la rechaces. En este caso, hermanos, ya no hay profetas itinerantes, como dije al principio. Ahora es, no menosprecies toda predicación. ¿Sí? No la menosprecies. Versículo 21. Examínalo, ¿qué dice? Todo. Pero hay un consejo de Pablo ahí. Retén lo bueno, ¿sí? Retén lo bueno. Entonces hay un compromiso de nosotros de examinarlo todo y recibir lo bueno, y a lo mejor algún predicador se equivocó en algo, desecharlo. Retén lo bueno y deséchalo. Pero es algo que nos está llamando a no ser irresponsables en la predicación. Vamos a Hechos 17, de ahí vamos a Hechos 17, para que la misma palabra nos vaya ayudando. Hechos 17, versículos 10 y 11. ¿Sí? Dice Hechos 17, versículo 10. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, pero fíjese bien, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. ¿Cómo, hermano? Pues no me dijo que no existía la Biblia. Bueno, como tal, como la tenemos ahora, no. Existía el Antiguo Testamento, el Tanaj, como lo llaman algunos, el Tanaj para los judíos, ¿sí? La Torá para algunos. Existía el Antiguo Testamento, y los de Berea, cuando llegaron el apóstol Pablo a predicar en Berea, ellos empezaron a hablar y ellos agarraron, vamos a llamarle, agarraron su Antiguo Testamento y empezaron a ver, dijo esta cosa, a ver, vamos a ver, ¿qué dice la palabra? Y empezaron a escudriñar. Empezaron a buscarle, a escarbarle, a ver si es cierto que era verdad lo que decía Pablo. Asimismo, hermanos, tenemos que ponernos muy listos y examinar todo
lo que nos enseña. Todo, hermanos, todo. Todo. Es una responsabilidad que nosotros tenemos. Qué fácil es decir, pues aquí venimos a nutrirnos, sí, pero también es un trabajo para ustedes examinar. ¿Lleva tiempo? A veces lleva tiempo. Pero, hermanos, hay que examinarlo nosotros. No llegue usted a examinar lo que predicó y poner a John MacArthur en su serie del libro en que estamos estudiando y decir, sí, si lo dice MacArthur el hermano está bien. Pues eso es fácil, ¿no? ¿O qué? No, hermanos, tenemos que tener una responsabilidad de decir, bueno, pues el hermano dijo esto, a ver, voy a ir a mi Biblia y voy a buscar, porque a lo mejor el hermano se equivocó, ¿verdad que sí? Pero como eso lleva tiempo, pues no lo queremos hacer. Hermanos, es algo bien importante porque regresamos a Juan y Juan dice, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Muchos falsos profetas han salido por el mundo. Muchos. A ellos, como a nosotros, les tocaron ver personas, ¿sí? que eran falsos profetas. Hermanos, entonces, para ir entendiendo bien este punto, hermanos, no creáis a todo espíritu. En otras palabras, no creas a todo hombre que habla, sino examinarlo de verdadmente si esa persona habla por el Espíritu Santo o es alguien que está hablando o es un falso profeta. Los falsos profetas, hermanos, en toda la historia de la iglesia y en el pueblo de Dios han sido una realidad. ¿Sí? En el Antiguo Testamento, ¿cómo se conocía un falso? Se conocía por medio de si se cumplía lo que él decía o no. Pero ahora, ¿cómo nosotros entendemos a un falso profeta? Hermanos, bueno, eso lo voy a decir más adelante, pero tenemos que tener cuidado de los falsos profetas. Los falsos profetas, hermanos, déjeme decirle que muchos parece que hablan de parte de Dios. Parece que hablan de parte de Dios. Pero tenemos que ser muy listos para poder examinarlo. Miren, ¿cómo se manifiestan los falsos profetas? Unos que usan una elocuencia, que dicen unas cosas tan bárbaras como el de, hoy me desperté y Dios me mostraba en una visión ángeles que traían canastas, que descendían con canastas. No se oye muy espiritual. No se oye muy espiritual. Sí, se oye muy espiritual y muy fantasioso, ¿verdad que sí? Hoy Dios me hablaba, pero ojo, no estoy diciendo que a través de la palabra o te hacía entender, eso es una cosa. No, estos hablan de que dice, hoy me levanté y me puse a tomar un café y Jesús se arrimó conmigo a tomar un café. No, mire, los falsos son muy sutiles para poder hablar, hermanos. Son muy sutiles, muy sigilosos. Por eso el apóstol Pablo dice que entran encubiertamente, entran a gatas, entran muy. Sí, hermanos, el amor. Ay, el amor, hermanos. Amémonos todos. Dios lo sabe. Tolerémonos. Pero ¿saben en qué término lo están diciendo? En que todo se vale, que al cabo Dios lo sabe. Entonces, un falso profeta es muy elocuente, tiene una retórica muy fantasiosa, hermanos. Usan mucha filosofía, usan mucha psicología, hermanos, usan mucho humanismo. Y como a veces las personas vienen cargadas, las personas vienen en una forma
que están sufriendo, pues les dicen, ay, sí es cierto lo que dice la persona. Así yo me siento. ¿Sí? Pero lo dicen para que digan, ven a Cristo y Él te va a tranquilizar eso. No, en vez de decir, arrepiéntete, porque eso viene de tu pecado. Eso no les gusta, ¿verdad? Eso no. Esos son los falsos profetas, hermanos. Y muchos han salido por el mundo y aún van a salir de nuestras iglesias, hermanos. De muchas iglesias salen falsos profetas. Entonces, nosotros tenemos una responsabilidad de probar los espíritus, de probar al que predica, de examinarlo. ¿Qué está diciendo? ¿Qué está hablando? ¿Escuché bien o escuché mal? ¿Por qué lo dijo así? Regresamos a Juan, hermanos. Y vamos por nuestro segundo punto, el cual es la doctrina es el fin. La doctrina es el filtro. La doctrina es el filtro. Juan, en el capítulo 4, versículo 2 dice, en esto conocer el Espíritu de Dios. ¿Sí? Todo espíritu que no confiesa que Jesucristo vino en carne, que ha venido en carne, es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesús ha venido en carne, no es de Dios. Es en el versículo 3, ¿verdad que sí? ¿Cuál es el que dice el del versículo 2? Conocer que el espíritu, todo el que confiesa que Jesucristo ha venido en carne. ¿Pero qué quiere decir eso? Otra vez, volvamos al contexto de Juan. Lo que está atacando Juan es una doctrina que se llama gnosticismo. El gnosticismo enseñaba que la materia es mala y que el espíritu era el bueno. Y por ende, ellos rechazaban la materia o el cuerpo. ¿Sí? Entonces, el gnóstico decía que porque el cuerpo es malo, Cristo no pudo haber venido en carne. Y a esto se le conoce también como docetismo, porque ellos decían que el cuerpo de Jesús no era de carne, sino solamente era una apariencia de cuerpo, que solamente parecía cuerpo, pero no era cuerpo. Que en la cruz, el que murió en la cruz era solamente el Jesús humano y había salido el Jesús Dios. También, ¿sí les han escuchado eso? Eso también era una enseñanza de este bárbaro. Juan es lo que está atacando, hermanos, a la doctrina gnóstica, al docetismo, que negaba que Cristo había venido en carne, hermanos. Eso era lo que Juan estaba atacando. ¿Sí? Eso era lo que él estaba, ¿cómo ya se me fue la palabra? Estaba combatiendo a sus oyentes. Y como estos gnósticos eran muy buenos para la retórica y para la espiritualidad, entre comillas, pues se embobaban a la gente y decían, ay, sí. Pero hermanos, negar que Jesucristo vino en carne, hermanos, es una falsa doctrina. Entonces Juan les dice, los falsos profetas o los falsos que están entre nosotros te van a decir que Cristo no vino en carne. Así te van a decir. Hermanos, si esto atenta con toda la cristología, ¿sí? Esto atenta contra la cristología, que es la doctrina de Cristo. Para nosotros filtrar toda enseñanza, hermanos, necesitamos tener un buen cuadro doctrinal. Tenemos que tener un buen cuadro doctrinal. Pero mire, ahorita voy para allá en el cuadro doctrinal. Al decir esto,
Que Cristo no vino en carne, hermanos, esto atenta contra la cristología y una doctrina llamada kenosis. ¿Sí? Kenosis. Son términos teológicos. ¿Sí? Pero ¿qué quiere decir la kenosis? En términos sencillos, la kenosis nos habla de que Jesús fue 100% hombre y 100% Dios. Bueno, no demos un porcentaje mejor, hablemos lo mejor. Jesús fue totalmente hombre y totalmente Dios. Las dos naturalezas estaban en él, pero para los falsos decían, no, no puede porque la materia es mala. Entonces, por eso sacan eso de que Cristo no vino en forma de carne. Hermanos, también contradice la Biblia. En Juan 1:14 dice, y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. En Romanos 8, en segunda de Juan 1:17, también vamos allá, aquí estamos cerquitas de segunda de Juan 1:7, segunda de Juan 1:7, dice, porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Otra vez Juan se los habla a los oyentes de Juan. ¿Quién hace esto? ¿Quién esto hace? Es el engañador y el anticristo, lo mismo. Hermanos, si decimos que Cristo no vino en carne, hermanos, entonces Cristo no pudo haber salvado a la humanidad. No pudo haber venido a salvar a la humanidad. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué no pudo haber salvado a la humanidad? No pudo haber muerto por los pecados de la humanidad. En otras palabras, si Cristo no llegó en carne, la expiación no fue un hecho, hermanos. ¿Por qué decía la ley? Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Si Cristo no tuvo un cuerpo humano donde circulaba sangre con él, no pudo haber derramado, expiado el pecado del mundo, hermanos. No pudo. Dice en Hebreos, unas hojitas atrás, Hebreos 2:14. Vamos ahí a Hebreos 2:14. Hebreos 2:14. Ya estamos ahí, hermanos, 2:14. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. Entonces él también participó de carne y sangre. ¿Para qué? ¿Para qué participó de carne y sangre? Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, y esto es el diablo. Y ahí vamos atrás a Romanos 8. Y hay muchísimos versículos, pero sería muy larga la predicación, hermanos. Hablar de cristología. Y estos solamente son algunos pinceladas, hermanos, de lo que es la doctrina de Cristo. Quien asistió los miércoles cuando mi hermano Alex Tobar enseñó acerca de estos temas, lo puede saber, que él habló de la cristología más a profundidad. Y si se lo perdió, pues usted es responsable de no saber, porque enseñanza se les dio. Que no lo recibieron, ese es problema de ustedes. Romanos 8:3. Romanos 8:3 dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios envió a su Hijo en semejanza de ¿qué? En semejanza no quiere decir apariencia. En semejanza quiere decir igual.
¿sí? Igual, para que no digan, sí, a ver, ahí sin semejanza, solamente apariencias. Entonces, si Cristo no vino en carne, hermanos, tampoco pudo haber resucitado. ¿Sí? ¿Y por qué digo que la doctrina es el filtro? Miren, la doctrina es algo bien importante que nosotros debemos de saber. La doctrina, hermanos, es la doctrina que es el fundamento. ¿Y cuál es ese fundamento? La doctrina, el fundamento de los apóstoles y de los profetas. Apóstoles y profetas. ¿Cuál es la mejor doctrina para filtrar la enseñanza? ¿Cuál? Unos dirán, ay, la calvinista. Otros dirán, ay, la arminiana. Otros dirán, ay, la teología de fulano. Otros dirán, Luis Berkov. Muchos dirán, hermanos, que la teología de fulano de tal es el filtro para la doctrina. No, no, hermanos. Porque todos los que han formado sus teologías son hombres finitos y pecadores y también limitados. ¿Sí? También limitados. ¿Cuál es la mejor doctrina? La de los apóstoles y profetas. ¿Y cuál es esa, hermanos? Toda la enseñanza de Jesucristo. Todo lo que Cristo nos enseñó a través de los evangelios. Y de las confirmaciones que los profetas contribuyeron desde el libro de los Hechos hasta que se cerró el canon, hasta el último libro de Juan, que fue el Apocalipsis, hermano. ¿Sí? Esa es la mejor doctrina que nosotros podemos filtrar. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad? En que usted, hermano, tiene que ser un biblista. ¿Sí? Porque usted a lo mejor se puede saber toda la teología del calvinismo, o se puede saber toda la teología del arminianismo, o toda la teología de fulano y de tal, sultano, pero hermanos, lo mejor que nos ayuda es conocer la Biblia. No es que la teología sea mala, no estoy hablando de eso, sino que vamos a filtrar, lo vamos a filtrar con la palabra de Dios. Esta es la mejor coladera, hermanos, para filtrar enseñanzas. Lo mejor. ¿Cuánto más las barbaridades que ahora se predican, hermanos? ¿Sí? ¿Cómo cuáles? Bueno, tenemos el Evangelio de la Prosperidad, ¿no? Tenemos, declara, decrétalo, no queremos un no por respuesta. ¿Verdad que sí? ¿O no? ¿Qué otras? Hay muchas, hermanos. Muchas. Muchísimas malas enseñanzas. Hay muchas, muchas. Entonces, ¿cómo lo vamos a filtrar, hermano? Si usted no conoce la palabra y lo único que va y pone la serie de John MacArthur para saber qué dijo él. Tenemos una responsabilidad muy grande. Ahora, un cuadro doctrinal, hermanos, es importante también. Toda iglesia es bueno que tenga un cuadro doctrinal. ¿Sí? Una declaración de fe. Nosotros tenemos una declaración de fe, por lo cual nosotros filtramos, porque ya lo hemos estudiado, lo filtramos, hermanos, por medio de ello. Las falsas enseñanzas. Es como una persona que llegó con nosotros y
y empezó con mi hermano Humberto a quererle imponer que el bautismo era en el nombre de Jesús. ¿Sí? Y que la unicidad era la doctrina bíblica. Y el hermano le dio una declaración de fe y le dijo, ¿sabe qué? Su enseñanza no cabe aquí. Usted puede ir y buscar una iglesia donde prediquen como usted cree que es su verdad. Y ahí está nuestro filtro. No tenemos por qué batallar, hermanos. No tenemos por qué batallar. ¿Sabes qué, hermano? Aquí no predicamos así. Así es que búscate otra iglesia que rime con lo que tú quieres. ¿Sí? Con amor, ¿verdad? Tampoco vamos a decirle, váyanse de aquí, ¿verdad? No, ¿verdad? Pero si no conocemos nuestro cuadro doctrinal, pues ¿cómo? Una responsabilidad que tenemos nosotros. ¿Sí? Es una muy buena responsabilidad, hermanos, que tenemos nosotros como hijos de Dios. Y hermanos, regresamos a Juan. Y todo lo que contradice la doctrina de Cristo, todo lo que contradice la doctrina no es de Dios, es del anticristo, hermanos. ¿Sí? Todo lo que contradiga, hermanos, es del anticristo. Entre las iglesias evangélicas, voy a llamarlo, puede haber algunas diferencias en cosas, pero hay cosas muy firmes y esenciales en las cuales no podemos decir, sí, lo recibimos. Uno es la salvación por la fe en Jesucristo. No podemos. Si alguien te dice es que tú tienes que hacer esto más, es anticristo. Sí, así de sencillo. Contradice la doctrina de Cristo. ¿Sí? De verdad, hermanos, tenemos que... Otra, el nacimiento virginal de Cristo. También si el nacimiento virginal de Cristo no es una doctrina firme, también desvirtúa la salvación. Porque Cristo tuvo que haber derramado una sangre perfecta y sin pecado. Debe haber muerto primero por sus pecados Cristo y luego por el de nosotros. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si no nació de una virgen, su imputación sería de pecado automáticamente, hermanos, por haber nacido de un hombre. ¿Se entiende o no? ¿Sí? Y esto es esencial. Esto es amartiología también, hermanos. O sea, es una teología del pecado. Entonces, todo, hermanos, si todo contradice lo de Cristo, hermanos, la doctrina de Cristo es del anticristo. Y eso, hermanos, tenemos que trabajar en nosotros. Dentro de la iglesia, hermanos, hay una deficiencia, por lo cual nosotros no podemos detectar a los anticristos, a todo lo que se opone a Cristo. Ya lo predicamos anteriormente en Juan, y creo que fue Juan el que habló un poquito de los anticristos, y también nuestro hermano Josué. Y es todo lo que contradice a Cristo. Entonces, pero ¿qué es lo que pasa con muchos en las congregaciones? Es que se creen la mentira porque hay una deficiencia en el discernimiento. Pero ¿por qué hay una deficiencia en el discernimiento, hermanos? Porque no conocemos la Biblia. No conocemos la Biblia. Hay una deficiencia grandísima por no conocer la palabra de Dios. De verdad. Miren, el don de discernimiento, vamos a 1 Corintios 12,
Vamos a 1 Corintios 12. 1 Corintios 12. Porque quiero invitarlos a ser responsables. 1 Corintios 12:10. Hablando de los dones espirituales, hermanos, sí. Dice en el versículo 10, capítulo 12, versículo 10, dice, bueno, vamos a leer, ahorita se los recapitulo mejor. A otro, el hacer milagros, a otro, profecía, a otro, discernimiento de espíritus, y a otros, diversos géneros de lengua, y a otros, interpretación de lenguas. ¿Sí? El don de discernimiento creo que es un don que sigue vigente, no en todos, hermano. Sí hay alguien que tiene el don de discernimiento como don, pero eso no quiere decir que tenemos que ser irresponsables y decir, no, pues que se levante el que tenga el don de discernimiento. No, usted también tiene responsabilidad. Porque el discernimiento, hermano, usted también lo puede tener. ¿Sabe cómo? ¿Sabe cómo? ¿O no? Le voy a dar 3 pasos para que aprenda a hacer el discernimiento. No, no se crea. ¿Sabe cómo puede ejercitar su discernimiento? Conociendo la palabra de Dios. La segunda forma es pidiéndole a Dios que le ayude a tener discernimiento. Entendimiento. Sí, entendimiento. Mire, tengo un pasaje ahí en Segunda de Crónicas. Vamos a Segunda de Crónicas. ¿Sí sabe dónde está Crónicas, verdad? ¿O no? Segunda de Crónicas 1:7. Creo que el que no sabe soy yo. No, sí. Segunda de Crónicas. Uno, 7. ¿Ya estamos ahí? Segunda de Crónicas 1:7. Vamos a leer desde el 6. Dice, subió pues Salomón allá delante de Jehová al altar de bronce que estaba en el tabernáculo de reunión y ofreció sobre él 1000 holocaustos. Y aquella noche apareció Dios a Salomón y le dijo, pídeme lo que quieras que yo te dé. Y Salomón dijo a Dios, tú has tenido con David mi padre gran misericordia y a mí me has puesto por rey en lugar suyo. Confírmese pues ahora, oh Jehová, Dios, tu palabra dada a David mi padre, porque tú me has puesto por rey sobre un pueblo numeroso como el polvo de la tierra. Versículo 10. Dame ahora sabiduría y ciencia para presentarme delante de este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar a este pueblo tan grande? Hermanos, cuando Salomón le pide a Dios sabiduría, ¿sabe qué le está pidiendo? Discernimiento, hermanos. Discernimiento para poder gobernar. ¿Usted no tiene discernimiento? Pídale a Dios. Ten discernimiento. Yo una vez animé a un hermano y estuve orando por él y le dije, hermano, tú tienes conocimiento bíblico, pero te falla algo. No tienes discernimiento. Todo lo recibes. Pídele a Dios discernimiento.
Necesitamos pedir discernimiento, hermanos. ¿Sí? Tenemos que pedir discernimiento para poder sobrepesar las enseñanzas, si son de Dios o son anticristianas. ¿Sí? De verdad, hermanos, no todo lo que brilla es oro. Entonces, sigo diciendo, hermanos, el fundamento es Cristo. El fundamento es Cristo. Quien no está fundamentado en Cristo y tiene a Cristo como la roca de la salvación es un anticristo. ¿Sí o no? Es un anticristo. Dice, vamos a Primera de Timoteo. Vamos a Primera de Timoteo 6:3. Primera de Timoteo 6:3. Primera de Timoteo 6:3. Dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, versículo 4, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias y malas sospechas. Hay una línea, hermanos, hay una línea de judíos mesiánicos, ¿sí?, que es más falsa que el billete de $1,000, de $1,000,000. ¿Sabe por qué? Yo creo que sí hay una línea de judíos mesiánicos que predican a Cristo, ¿sí? Que predican a Cristo. Pero hay otra que no, hermanos, porque te emboban con decirte palabras en hebreo y todo el Nuevo Testamento te lo dicen una palabra y luego te lo hablan en hebreo y con eso te engatusan, hermano, con palabras en hebreo. Con eso te engatusan. Pero entre más hasta los ves, ¿saben qué van haciendo? Van sacando a Cristo de su lugar. Y van diciendo, no, Jesús no, porque es, creo que se me fue ¿cómo lo definen? Algo de un caballo, no recuerdo. No, Jesús no, es Yeshua, porque es el nombre en hebreo, y sí, es una verdad, sí, es una verdad. Entonces, quieren ver el nombre de Jesús en nuestra transliteración en español y dicen, no, es que esa no es verdad. Esa no. Y empiezan a quitarle a Cristo su posición como Dios, como Salvador y como libertador, hermano. ¿Sí? Hermanos, ¿cuántos falsos profetas no han engañado a la gente? David Koresh, Jim Jones, ¿sí?, el de la luz del mundo, el William Soto Santiago, que dicen ser Cristo. Y la gente les llama, ahí está el ungido. Él es el ungido. Y hay otro grupo, ese no es muy conocido, hermanos, pero sale también parecido al de William Soto Santiago, hermanos, que también se postula
como el Mesías. Muchos falsos profetas han salido por el mundo y muchos falsos cristos. Cristo lo advirtió. Vendrán muchos en mi nombre. ¿Verdad que sí? Y lo parafraseo, pero no les creas. Muchos vendrán en mi nombre, pero no son de mí. No son míos. Vendrán muchos falsos cristos. Y hermano, ojo con los pastores. Todo pastor que le robe la gloria a Dios es un anticristo. Déjeme decirle, porque a la gente nos gusta idolatrar a nuestros pastores. ¿Sí? Y ese es un error de ustedes hacia nosotros. Pero cuando ese hombre se la cree y empieza a sentirse el grande ungido, como lo son todos los falsos profetas y apóstoles que hay hoy, que quieren recibir toda la gloria y que quieren recibir el nombre de Padre espiritual, quieren recibir el nombre de papitos como si fueran lo máximo, y dicen, no toques a mis ungidos, ellos están queriendo poner en el lugar de Cristo, hermanos. Y son anticristos. No solamente el que habla en contra de él, sino también el que se posiciona en lugar de Cristo. Es un anticristo, hermanos. Entonces, tenemos mucha responsabilidad como congregación, ¿o no, hermanos? Nosotros siempre lo hemos dicho, es que nosotros, los pastores, junto con ustedes, somos, ya lo hemos dicho, ¿se acuerdan o no? Somos iguales, hermanos, somos iguales. El asunto es que a nosotros Dios nos dio esa autoridad para edificar la iglesia y no para enseñorearnos. Entonces, cuidado con los anticristos, cuidado con el que empiece a prohibir, a decir, a cosas que van fuera de la palabra, aguas, hermanos, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Y muchos que contradicen la doctrina de Cristo, hermanos, son anticristos. Son en contra de Cristo. El que desvirtúa la doctrina de Cristo y el que se pone en el lugar de Cristo es un anticristo. Y tu responsabilidad como hijo de Dios es examinarlo todo, hermanos. Todo. Por eso, hermanos, no es para juzgar, es examinar para edificar, hermano. ¿Sí? Para corregir. ¿Sí? Si tú vas a corregir a alguien, por ejemplo, a uno de nosotros, voy a decirlo así, si usted va a venir a corregir a uno de los pastores, hermanos, ¿sí? Puede, ¿sí? Hermanos, sí puede. Pero también necesita humildad del otro para decir, sí, hermanos, me equivoqué. Sí, hermanos, me equivoqué. ¿Saben que muchos que han cambiado su doctrina no quieren regresar a una doctrina sana? Por el orgullo de no decir, me equivoqué. Me equivoqué, hermanos. Sí, me equivoqué. Hermanos, tenemos que ser humildes también cuando nos corrigen. Me equivoqué. Pero la responsabilidad de ustedes, tengan los sentidos espirituales
bien abiertos y bien ejercitados. Si no, se van a comer todo y al último van a estar todos confundidos en donde será melón o será sandía. Entonces, hermanos, nuestra responsabilidad, hermanos, es escudriñarlo todo, hermanos. Filtrarlo todo con la doctrina, hermanos. Y entender que todo lo que contradice la doctrina es de el anticristo. Vamos a orar, hermanos. Señor, te damos gracias en esta tarde. Pedimos que tú hayas abierto el corazón de nuestros hermanos, que tú, Señor, nos hayas usado y que tú, Señor Padre, nos bendigas y nos guíes y nos ayudes. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo oramos. Amén y amén.